Buenos días, encantada de estar interactuando hoy con ustedes a través de este medio. Las tecnologías realmente mejoran nuestra vida. Hoy respondo a la invitación que me hizo Beltrán Pardo y Asociados, que en un gesto de querer compartir información y hacer más llevaderos estos días de cuarentena ha querido programar estos eventos para que compartamos información, para que tengamos tiempo de reflexionar y replantearnos asuntos trascendentales de la compra pública en Colombia. Entonces, pues vamos a iniciar. Yo quiero ponerles primero una reflexión de toda esa información que nos está llegando por internet, una reflexión que encontré y que me pareció muy pertinente para esta época. Entonces les voy a compartir la presentación. Dice, hace unos años un estudiante le preguntó a la antropóloga Margaret Mead cuál consideraba ella que era el primer signo de civilización en una cultura. El estudiante esperaba que Mead hablara de anzuelos, ollas de barro, piedras de moler, pero no, Mead dijo que el primer signo de civilización en una cultura antigua era un fémur roto que se había luego sanado. Med explicó que en el reino animal, si te rompes una pierna, mueres, no puedes huir del peligro, ir al río a tomar algo o buscar comida. Eres carne de bestias que merodean. Ningún animal sobrevive a una pierna rota el tiempo suficiente para que el hueso sane. Un fémur roto que se ha curado es evidencia de que alguien se ha tomado el tiempo para quedarse con el que se cayó, ha vendado la herida, le ha llevado a un lugar seguro y la ha ayudado a recuperarse. Med dijo que ayudar a alguien más en las dificultades es el punto donde comienza la civilización. Aira Björk nos regaló esa reflexión y yo quería retomarla para preguntarles hoy qué fémures ustedes han ayudado a sanar. Realmente este es un momento para que nos solidaricemos con nuestros congéneres y que hagamos cada uno desde su cuarentena la tarea que tenemos que hacer mientras que los que están afuera, héroes, batallando contra el virus, tratando de organizar la casa, de fortalecer el sistema de salud, de cuidar la seguridad, de traernos la comida, de garantizar que todos estemos comunicados e informados, dan esa batalla tan fuerte, nosotros tenemos que colaborar quedándonos en casa. Voy a pedirles que activen todos, por favor, el sonido para que puedan escucharme y estaré atenta a la retroalimentación que me hagan. A veces voy a tener que revisar por aquí mi WhatsApp para verificar cómo vamos con la conferencia. Entonces, la invitación hoy es a que revisemos estratégicamente la compra pública. Generalmente cuando uno vive en la ordenación del gasto o en el proceso de compra pública, no tiene el tiempo suficiente para sentarse a analizar lo que está haciendo en el día a día. Así que es muy importante que aprovechemos este espacio. Yo sé que estamos aprendiendo a manejar horarios y jornadas en el teletrabajo y que este teletrabajo pues además está enriquecido con el telecolegio, la teleescuela, la teleuniversidad. Así que tenemos muchas actividades que tenemos que organizar también para respetar nuestra jornada laboral y compartir con nuestras familias. La regla de las 8 horas para todo, que me parece fundamental que no la perdamos por el teletrabajo. Entonces, vamos a repensar el proceso de compra pública. ¿Cómo repensamos ese proceso de compra pública? Primero, generalmente no tenemos tiempo de hacer un diagnóstico. Hoy muchas actuaciones contractuales están suspendidas y otras siguen su curso por ser, digamos, de primera necesidad. Entonces, podemos verificar cómo va nuestro plan anual de adquisiciones a marzo. Pese a la pandemia, ya deberíamos tener una ejecución que hemos programado. ¿Cómo está ese manual de contratación, que es una herramienta primordial para que nosotros hagamos bien la tarea? El manual de contratación debe recoger esas políticas de compra pública, el flujograma de actividades y de procesos y procedimientos que tenemos en nuestra gestión de la compra pública. ¿Cómo van esas políticas que hemos adoptado? La capacitación, la retroalimentación, la posibilidad de evaluación, cómo tenemos trabajo colaborativo, cómo hacemos trabajo en equipo. Todos esos puntos son importantes y este es un momento de diagnosticar. Entonces, para diagnosticar,
podemos aplicar encuestas, hacer entrevistas. Estos medios tecnológicos hoy nos permiten acercarnos a nuestro cliente interno, que son las diferentes áreas que necesitan las compras públicas en la entidad, y a nuestro cliente externo, que son los proveedores. Entonces, ¿cómo hacemos para acercarnos a ellos? ¿A través de qué mecanismos? Tenemos que diseñar esas encuestas, tocarles la puerta y decirle, ¿cómo cree que estamos haciendo la tarea? ¿Estamos satisfaciendo las necesidades oportunamente? ¿Hacemos procesos de contratación incluyentes que garanticen la pluralidad de oferentes? ¿Hacemos procesos de contratación transparentes? Y al interior en nuestra entidad, ¿estamos resolviendo las necesidades oportunamente? ¿Cuál es el trámite? ¿Cuáles son los tiempos de gestión? ¿Cuáles son los cuellos de botella de nuestro proceso de compra pública? Generalmente todas las entidades tienen un proceso en el que hay muchas áreas técnicas y hay una jurídica o una administrativa que es la que hace la gestión de elaborar los pliegos de condiciones, acompañar el proceso de selección, la que nos ayuda modificando los contratos, verifica jurídicamente todo el ejercicio que hacemos en todas las etapas de planeación, selección, ejecución contractual y poscontractual. Y son mucho más pocos en esas áreas de jurídica o administrativa. En ese sentido, pues siempre va a haber como un cuello de botella cuando llegan allí los procesos. Así que van a haber unos tiempos de revisión y unos tiempos muertos porque hay muchas tareas al mismo tiempo. Yo tengo que tener como gerente o como ordenador del gasto esos tiempos para descontarlos a mi proceso. Es decir, si yo sé que en la jurídica se demora un mes el trámite del proceso en revisión, pues yo tengo que contar ese mes para hacer antes la solicitud de contratación y remitir los documentos. Entonces, todo eso es a lo que los voy a invitar hoy a que revisemos. Vamos a seguir viendo un poco la presentación y quiero que hablemos de lo que hace diferente esa compra pública, que hoy lo podemos vivenciar como en ningún otro momento de la historia, tal vez. Y es el ejercicio que la compra pública tiene un propósito específico. ¿Cuál es el propósito de esa compra pública? Satisfacer el interés general, vivificar esos ideales, valores, ese proyecto de país que tenemos plasmado en la Constitución Nacional. Entonces, sin compra pública, pues no hay hoy seguridad social, no hay hoy carreteras, no hay hoy hospitales, no hay hoy instituciones de educación superior públicas, no hay hoy institucionalidad. Entonces, esa finalidad especial de la compra pública hace que sea diferente a la compra entre particulares, que nosotros tengamos unas exigencias mayores respecto a la estructuración de los negocios, respecto a la debida vigilancia y control ya de la ejecución contractual y respecto al cierre o al balance de esos negocios jurídicos que suscribe el Estado. ¿Por qué? Porque todo el tiempo estamos concretando ese Estado social de derecho, todo el tiempo estamos cumpliendo con la entrega de los servicios que requiere la sociedad, haciendo presencia como Estado a través de la compra pública. Entonces, por eso es trascendental que entendamos esa diferencia, porque esa diferencia marca que la compra pública sea solemne, deba constar por escrito, salvo en la urgencia manifiesta, que hoy estamos seguramente haciendo algunas contrataciones de urgencia manifiesta para atender la pandemia. La compra pública tiene todo el proceso de su formación, de su celebración, de su ejecución y de su terminación reglado, bien sea en el Estatuto General de Contratación de la Administración Pública o en un manual de contratación para esas entidades de régimen especial. La compra pública se caracteriza porque tiene que cumplir con el principio de selección objetiva. Entonces yo siempre digo, es un poco excluyente, no cualquiera contrata con el Estado. Tenemos que demostrar que tenemos una capacidad, una idoneidad que hoy está registrada en el Registro Único de Proponentes, donde nos miden unos indicadores de experiencia, unos indicadores financieros, una capacidad legal, y tenemos que garantizar que vamos a seleccionar una oferta favorable, y aquí es muy importante destacar este principio. La selección objetiva implica que yo escoja la mejor oferta, no el mejor oferente. ¿Qué voy a buscar de ese oferente? Que el oferente sea capaz de ejecutar el contrato. Ese es el principio de selección objetiva. Escoger un oferente capaz de ejecutar el contrato cuya oferta sea favorable en términos de calidad y precio, de acuerdo con las diferentes modalidades de selección que existen. Entonces, ese es el propósito de la compra pública, que hace que sea diferente entre la compra entre particulares. El particular está subordinado al Estado en esa compra pública precisamente porque el Estado está
garantizando el interés general. Por eso existen cláusulas excepcionales al derecho común y cláusulas de privilegio. Las cláusulas excepcionales son taxativas, son las que están previstas en el Estatuto General. Solo se pueden hacer efectivas en las circunstancias que están previstas en la ley y de alguna manera le dan la prerrogativa al Estado de actuar como el juez de contrato para dirimir sus conflictos, para superar las dificultades en la ejecución del contrato y garantizar nuevamente ese interés general. Esas cláusulas excepcionales, todas las conocemos, son la terminación, modificación e interpretación unilateral, la caducidad y la reversión. Y están unas cláusulas de privilegio que nos han dado, como hacer efectivas directamente la cláusula penal pecuniaria y las multas, y también la liquidación unilateral. No son cláusulas excepcionales, entre particulares también hoy se pactan. De hecho, la jurisprudencia ha avanzado en decir, mire, en los contratos de régimen especial o en los contratos de derecho privado se pueden pactar ese tipo de cláusulas por la autonomía de la voluntad, porque no se trata de cláusulas excepcionales que son las que están prohibidas pactar en ese tipo de negocios jurídicos. Otra característica es que los contratos estatales o la compra pública tiene que garantizar que son sinalagmáticos y conmutativos, es decir, que las partes van a conocer con certeza cuáles son los riesgos que trae esa contratación y van a conocer con certeza cuáles son sus contraprestaciones. Y en esas contraprestaciones va a haber un equilibrio. Un equilibrio significa que el particular gane y que la entidad gane. Un gana-gana por encima de la mesa, fruto precisamente de la estructuración adecuada de ese negocio jurídico a través de un estudio de mercado que me permita acercarme a las realidades de valor y pago de ese contrato. La compra pública, pues como les decía, tiene que dar a conocer cuáles son los riesgos en los que van a incurrir las partes en su ejecución. Por eso hoy hablamos de las matrices de riesgos, que son un tema que ojalá podamos profundizar en uno de estos eventos, porque las entidades hacen unos ejercicios inadecuados para establecer los riesgos y entonces no hay unas alarmas tempranas cuando esos riesgos ocurren para mitigarlos, o no hay un ejercicio de administración de riesgos para prevenirlos en su ocurrencia, y eso hace que nos enfrentemos a muchas dificultades, a que no sea eficaz el contrato o a que se rompa el equilibrio financiero de este. Finalmente, una característica de la compra pública es que tiene que regirse por los principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal, sin importar el régimen legal que apliquemos. Por eso también se aplica el régimen de inhabilidades, incompatibilidades y conflicto de interés para toda compra pública, sea de derecho privado o sea de Estatuto General de Contratación de la Administración Pública. Entonces, como vemos, la compra pública exige, digamos, todos unos derroteros de pertinencia, de adecuación, de precisión para la entidad pública, que se van a garantizar a través de una debida planeación y de una correcta vigilancia a la ejecución del contrato. Entonces, la compra pública tiene un propósito esencial, que es garantizar la eficacia y eficiencia del Estado social de derecho. En estos días que uno ha tenido posibilidades de ver la vida de otra manera, porque cuando enfrentamos este tipo de fenómenos nos preguntamos hacia dónde vamos, qué es lo que queremos realmente hacer, qué es lo trascendental en la vida. Entonces uno piensa en su propósito de vida. Yo debo agradecer que hace mucho tiempo descubrí cuál es mi propósito de vida y tiene que ver precisamente con estos eventos, y es con compartir el conocimiento, vivir estudiando, ofrecer mejores alternativas para hacer la tarea de la compra pública. Es mi pasión, la docencia, la pedagogía, y generar esos espacios de aprendizaje mutuo, porque la mejor forma de aprender es enseñar. Y, y estos espacios son fundamentales para que uno se tome un poco más en serio la vida, en lo que es trascendental, como realmente buscar su propósito y ejecutarlo y ofrecerlo para la sociedad, para que no pasemos sin pena ni gloria por este mundo, sino que podamos tener una trascendencia. No se trata de que seamos famosos, pero sí de que contribuyamos a una mejor convivencia, una mejor calidad de vida de todas las personas con las que nos encontramos en el camino. Así que los invito también a ustedes a que exploren sobre ese propósito y cómo servir. Yo creo que el que nos sirve
en la comunidad no encuentra la felicidad completa porque en el servicio está la satisfacción personal, está la posibilidad de desarrollar todas nuestras competencias profesionales y personales. Así que esa es mi invitación. Eh, a que reflexionemos sobre eso y eso nos implica que reflexionemos sobre todo lo que hacemos cuando estamos trabajando con el Estado, bien sea como ordenadores del gasto, como servidores públicos o bien sea como contratistas. Yo creo que estas situaciones nos invitan a salir del egoísmo, del individualismo, a pensar cómo construimos en comunidad, siendo el negocio un buen negocio para todas las partes. Entonces, estamos pensando en la estrategia de la compra pública. Entonces, lo primero es hacer un diagnóstico. Entonces, ¿cómo le fue a usted el año pasado en su compra pública? ¿Ejecutó todo su plan anual de adquisiciones? ¿Qué le quedó por hacer? ¿Tiene claro por qué no ejecutó ese plan anual de adquisiciones? ¿Ejecutó su presupuesto de inversión, su presupuesto de funcionamiento? ¿En qué falló? Las entidades para planear buscan un poco cumplir con el ejercicio de cortar la cinta. Entonces, no es que quiere inaugurar esto, es que quiere el puente, la vía, el hospital, entonces porque quiere dejarlo esa administración. Pero muchas veces los plazos de gestión van más allá de la administración. Entonces hay que dejar de pensar en la estrategia política para pensar en la estrategia en comunidad, en la estrategia de proyección de nuestro municipio, de nuestro departamento, de nuestro país. No importa quién corte la cinta, importa que lo que nosotros hicimos, que fue generar los fundamentos de ese puente, de ese hospital, de esa escuela, sean fundamentos fuertes que vayan a permitir que se ejecute la obra, que se cumpla con el contrato, que el sistema de gestión de calidad funcione, que el sistema de documentación funcione, los sistemas de información, fíjense que hoy son una herramienta de trabajo imprescindible, funcionen. Entonces hay que replantear esa gestión para tener mucha más proyección, más allá de los 4 años de administración que nos correspondan, es cómo dejamos esto tan bien hecho que primero no haya necesidad de echarlo para atrás, que soporte todos los debates políticos y que permita que sobre esa base se construya lo demás. Entonces, parte de ese diagnóstico es cómo estoy ejecutando mi plan anual de adquisiciones. Ya tenemos un nuevo plan anual de adquisiciones, este año va a tener unos retrasos, pero por ejemplo en esta época en la que hemos suspendido muchos procesos de contratación, pues tendríamos que irnos a verificar cómo están esos estudios previos de esa contratación. La planeación es fundamental, fundamental para la vida personal de todo ciudadano y para el Estado. Las grandes multinacionales son exitosas porque organizan muy bien su gestión de compras, porque cada negocio que van a hacer lo planean, ven todos los escenarios, los riesgos y las dificultades que se pueden presentar y tratan de actuar de forma preventiva. Entonces, importante que yo diagnostique cómo me fue el año pasado y qué tengo que hacer para mejorar este año. Eso implica a veces que no tengamos actividades tan rápidamente, pero sí que cuando las tengamos y cuando desarrollemos los estudios previos estén supremamente protegidos, blindados, que respondan a la realidad de los mercados. Entonces, el diagnóstico, la aplicación de encuestas, la realización de ferias de transparencia, donde yo me encuentre con ese proveedor y unos escenarios institucionales de acercamiento al mercado para saber cómo funciona ese mercado, cómo pagan, cómo nos perciben, de qué nos estamos perdiendo, porque a veces tenemos unos prejuicios respecto a ciertas iniciativas comerciales que pueden traernos muchas ventajas, pero como estamos llenos de temor, de investigaciones, de salir en prensa, por decisiones que tomamos, nos retrotraemos en el ejercicio y no somos lo suficientemente capaces de validar esa información que nos está dando el mercado. Entonces, yo a veces digo, es mejor brutos pero decididos porque el temor realmente es el peor consejero para los gerentes públicos. Hay que ser responsables, ni más falta, uno siempre tiene que actuar pensando en todos los escenarios de defensa de su actuación, pero eso no significa que uno tenga que dilatar la toma de decisiones eh, porque le da miedo o que tenga que pasar 10.517 filtros y vistos buenos para que llegue a mí, para yo estar blindado. Yo les quiero decir como experiencia operadora disciplinaria, uno no llama a los de los vistos buenos, uno llama al que firma. Después se verificará la cadena de responsabilidad contra el manual de funciones
El visto bueno no sirve si no está concatenado con ese manual de funciones y el visto bueno no sirve si realmente no generó un filtro de gestión. Entonces, yo creo que necesitamos un poco más de valor en el ejercicio de la gerencia para dejar de crear tantas instancias de verificación y validación de lo que pensamos. No porque yo le pregunte a más personas quiere decir que mi decisión vaya a estar más adecuada. Hay que demostrar la debida diligencia, ni más faltaba siempre, esa es nuestra tarea porque estamos actuando primero como representantes de la vía pública y segundo, pues administrando los recursos de todos. Entonces esa es una gran responsabilidad, pero eso no significa que tengamos que establecer tantas instancias de control en el ejercicio que lo vuelven absurdo y que lo vuelven inoportuno. Entonces, en ese ejercicio del diagnóstico podemos revisar cómo nos fue, cómo está nuestro manual de contratación. A veces el manual de contratación se vuelve un montón de papel que nadie lee porque es una copia de la norma y no realmente un ejercicio de establecer cuáles son los derroteros o las políticas de la gestión contractual en las entidades, ni cuál es el flujo de actividades y responsabilidades que tienen los operadores de ese proceso de compra pública. Entonces, pues voy a compartirles la presentación que preparamos para que ustedes puedan ver esas recomendaciones iniciales, además del diagnóstico. Como les digo, a veces tenemos que conocernos todos. Esta es una buena oportunidad para que a través de esas herramientas electrónicas nosotros conozcamos todas las personas que trabajan en el proceso de compra pública, que tengamos espacio de plantear inquietudes, de plantear innovación frente a ese proceso de compra pública con el fin de reducir tiempos, trámites, reprocesos, etcétera. Entonces, aquí, por ejemplo, están las recomendaciones. Revisar y ajustar el manual de contratación. Entonces, respecto al manual de contrataciones, debe ser una herramienta de gestión que debe permitir tres cosas básicamente. Una, que los operadores internos puedan hacer sus procesos de inducción y reinducción, es decir, que si a mí me trasladan nuevo a la oficina jurídica para hacer la contratación, yo coja ese manual y sepa cómo tengo que hacer la tarea. Dos, que le sirva a todas las profesiones, a veces como lo trabajamos los abogados, entonces lo hacemos exclusivamente para abogados, tiene que estar redactado en un lenguaje que sea sencillo, de fácil entendimiento también para los ciudadanos que van a encontrar en ese manual la forma de ejercer su control más eficientemente. Y también para mostrar, digamos, hacia afuera, no solo a nuestros clientes, sino a los órganos de control, a la ciudadanía en general, a las veedurías ciudadanas, cómo hacemos la tarea internamente, a quién tienen que acudir si la planeación está fallando, a quién tienen que acudir si la ejecución está fallando en un proceso de compra pública. Entonces hay que revisar y ajustar ese manual. Los manuales son herramientas que están todo el tiempo en cambio porque cambian las normas, cambian las prácticas, cambian las necesidades. Fortalecer el desempeño del desarrollo de los estudios del sector a través de un acompañamiento interdisciplinario. Yo tengo una recomendación ahí muy puntual y es que las entidades hacen los estudios previos por aparte y los estudios del sector por aparte y eso impide que sea un documento integral, coherente. Esos dos documentos que se hablan, que tienen que hablar el mismo lenguaje, que tienen que acreditar que realmente se investigó el mercado y se estructuró ese negocio de forma adecuada. Hay que capacitar, hay que sentarnos y hacer talleres para que abogados y técnicos hablemos el mismo idioma y eso optimice la compra pública. Los protagonistas de la compra pública no son los abogados, nosotros somos acompañantes en ese proceso porque lo asesoramos. Los protagonistas son los técnicos, que son los que tienen la necesidad y los que están en la capacidad de estructurar esa necesidad técnica y económicamente. Hay que hacer seguimiento mensual al plan anual de adquisiciones. Alguien tiene que llamar la atención sobre cuando estábamos retrasados en el ejercicio del cumplimiento de ese plan. Si teníamos que sacar 10 procesos en enero y no salieron, si teníamos que sacar 10 procesos en febrero y no salieron, porque eso hace que evitemos llegar a
que en el último trimestre ejecutemos la mayor parte de los recursos públicos. Eso incrementa nuestro nivel de hierros en la gestión, nos disminuye la capacidad de atención, de observaciones y de maniobra frente a los riesgos propios de la compra pública, nos disminuye el mercado porque entonces los oferentes también van a estar presentando 10.000 ofertas al mismo tiempo. Entonces hay que tratar de no llegar a octubre con el 70% del presupuesto sin ejecutar, porque eso nos va a implicar un ejercicio muy fuerte de contratación y unos riesgos enormes de gestión. Este año, pues, habrá que revisar cómo va a funcionar la anualidad. Ya se han dictado algunas normas sobre el particular, pues porque hemos tenido que hacer un alto en el camino y no todas las contrataciones se están pudiendo realizar. Así que es necesario que establezcamos unas estrategias. Las vigencias futuras, a veces las entidades esperan a octubre para pedir vigencias futuras y pues se vuelve un ejercicio imposible. Yo tengo que contar con los trámites internos de gestión para establecer si voy a irme hasta la vigencia fiscal siguiente o no en ejecución. Hay que trabajar las lecciones aprendidas. Desafortunadamente, a veces no tenemos el espacio, pero esta es la oportunidad de hacerlo. En ese cómo nos fue, cuántos procesos nos declararon desiertos, cuántos tuvimos que revocar, porque eso puede ser indicadores de que algo estamos haciendo mal o que hay que fomentar otras formas de acercamiento al mercado o hay que llamar a los mercados para ver por qué no es atractivo trabajar con el Estado. La Agencia Nacional de Contratación está abierta a que nosotros trabajemos, por ejemplo, en estrategias de agregación de demanda. Entonces hay que buscar esas formas de hacer mejor la tarea. ¿Y cómo lo hacemos? Revisando nuestras lecciones aprendidas. Entonces, ¿en qué estamos fallando en el pliego de condiciones? Cuando no somos tan pertinentes, puntuales o precisos. Nos ha tocado hacer ejercicios de interpretación fuertes en el tema de evaluación de las ofertas. Eso implica que no estamos siendo tan claros dentro del pliego de condiciones. ¿Cómo nos ha ido en la ejecución? Uno, digamos, evidencia los problemas de ejecución de los contratos, sobre todo en las actuaciones administrativas sancionatorias, porque el contratista allí va para verificar, para defenderse o para verificar cuál ha sido su conducta, que no ha sido omisiva, decir, mire, es que la entidad no planeó bien, este no era el plazo, estas no eran las condiciones técnicas, no tuvo en cuenta estos riesgos. Allí salen muchas cosas que nos permiten retroalimentar el ejercicio de estructuración de los negocios jurídicos. En las demandas que nos presentan ante el contencioso administrativo, allí uno puede ver todo el tema de restablecimiento del equilibrio económico, incumplimientos de la entidad. Entonces, hay que trabajar en equipo, hay que hacer jornadas que nos permitan hacer ese diagnóstico de forma seria de esas lecciones aprendidas para que optimicemos nuestro comportamiento. No nos podemos dar todos los años con la misma piedra. Invertirle tiempo suficiente a la planeación. Incluir ese tiempo en la planeación en los trámites presupuestales. Si yo sé que me voy a demorar 3 meses en planeación y luego 3 meses dentro del proceso de compra pública, pues es difícil que nosotros cumplamos con los cronogramas inicialmente establecidos. Entonces, tenemos que tener en cuenta esos trámites internos que hay que hacer para establecer los plazos de los contratos, para establecer en qué momento tengo que adelantar yo el proceso de contratación para no quedarme sin el servicio en un plazo determinado. Recomendación, pues los estudios previos y del sector deben ser elaborados en equipo desde la interdisciplinaridad. Nuevamente, revisando las lecciones aprendidas. El estudio previo es la motivación de todas las decisiones que yo tomo en ese pliego de condiciones. Entonces, es muy importante que hagamos un buen ejercicio de planeación ya concreto frente a cada proceso de contratación. Copiar y pegar es una mala estrategia porque no nos permite analizar realmente las vicisitudes propias de cada contratación. Dejar constancia de todos los análisis que hemos efectuado para adaptar una decisión administrativa. Uno siempre tiene que recordar que en la documentación va a quedar todo su análisis. Luego nos vamos de la entidad y esos documentos son nuestra voz. Y pues mi regla de oro, siempre hay que pensar que es mejor que los recursos vuelvan al tesoro y uno a su casa que contratar violando los principios de la función administrativa y de la adecuada gestión fiscal.
El SECOP resulta ser una herramienta de consulta de información relevante y eficiente, conocer las prácticas de otras entidades en el marco de la normatividad propia o los regímenes exceptuados. Puede facilitar y enriquecer la tarea, o sea, hay otras víctimas allí que tienen que hacer las mismas contrataciones que nosotros, cómo lo han hecho, qué han pedido de experiencia, cómo han evaluado los indicadores financieros, qué criterios de ponderación han utilizado, qué plazos de ejecución, cuántos proponentes se les presentaron. El SECOP está lleno de información. Hoy el SECOP 2 está lleno de información muy importante y trascendental para que podamos hacer nuestros propios estudios de mercado. Trabajar en equipo y por proceso, mantener una comunicación fluida entre las áreas involucradas, contar con una alta dirección interesada y con un personal motivado, son las bases del éxito en la gestión contractual del Estado. Se los puedo decir por experiencia después de haber sido ordenadora del gasto. Lo más importante que usted tiene en la entidad es su equipo de trabajo. Hay que mantenerlo motivado, hay que mantenerlo con una comunicación fluida, que cualquiera pueda entrar a hablar, plantearle sus preocupaciones, las soluciones que le han encontrado a los problemas cotidianos, porque uno ve desde arriba el proceso de contratación y resulta que hay que verlo en toda su dimensión. Es tan importante el que recibe la solicitud, el que maneja la correspondencia, el abogado, el técnico, el contador, todos son trascendentales y, digamos, se requiere tener un personal motivado, reconocido y que la alta dirección esté muy preocupada por ese proceso de compra pública, porque a veces sentimos que como eso es un proceso de apoyo, pues no está trascendental, pues es el más trascendental, porque sin ese proceso de apoyo, pues no hay procesos misionales. Eh, En la etapa de selección, pues tenemos otras recomendaciones. Entonces, fíjense que el diagnóstico también pasa por ver cómo lo hemos hecho en la etapa de selección. Las entidades perdemos muchas oportunidades de obtener ventajas competitivas cuando hacemos una mala estructuración de la contratación porque no escogemos buenos criterios de ponderación. Entonces, es importante que revisemos esos criterios de ponderación que estamos escogiendo, que tengamos claridad de que yo voy a verificar la capacidad del oferente, cumple o no cumple, y voy a ponderar su oferta. Salvo en el concurso de méritos no calificamos temas del oferente, su capacidad, aspectos del oferente no se califican, salvo en el concurso de méritos porque yo estoy buscando contratar a un experto. En los demás voy a calificar es la oferta. Eso es importante tenerlo claro. Es importante tener claro ¿qué es lo que yo busco con ese criterio de ponderación? ¿Cómo voy a hacer diferencia? Entonces, todo criterio de ponderación me debe generar un valor agregado para el objeto de la contratación en términos de calidad y de precio. Entonces, si la obligación es de hacer, ¿cómo mejoro ese hacer? Si la obligación es de dar, ¿cómo mejoro ese dar? Entonces, por ejemplo, en hacer, ¿cuál es el valor agregado del servicio? ¿Cómo me pueden dar un valor agregado de servicio con una persona que esté en mi entidad o que esté en satélite en mi entidad para que yo pueda brindar un mejor servicio o con un equipo que garantiza que el servicio sea más eficiente o con una especificación técnica de maquinaria, de materiales para ser más eficientes y hacer. La obligación de dar las garantías técnicas adicionales realmente, primero, nos evitan tener que acudir tan rápido a un proceso de contratación para las garantías y nos evitan pues incurrir en ese costo de una garantía adicional. Entonces, hay que evaluar qué estamos pidiendo de criterios de ponderación para que realmente nos generen un valor agregado, sobre todo en el tema de calidad. Y respecto al precio, pues en el tema de las fórmulas, hay que revisar las fórmulas, estarlas cambiando. Hay muchos procesos de colusión, hay que reconocerlo. Entonces tenemos que estar moviendo, digamos, esas fórmulas económicas para garantizar que todos puedan participar. Entonces es importante que nosotros estemos evaluando cómo han operado esos criterios de ponderación en los procesos que hemos adelantado. Desde luego cumplir con el pliego tipo. El pliego tipo hoy lo tenemos para las contrataciones por licitación pública de obra, de infraestructura de transporte y de selección abreviada de infraestructura de transporte. Entonces, importantísimo cumplir con ese pliego tipo eh, para que nosotros estemos satisfaciendo, digamos, lo que nos exige la normatividad vigente.
Los cronogramas de los procesos de selección deben garantizar la libre concurrencia y el confeccionamiento de ofrecimientos serios. Entonces, pues en las mínimas cuantías, sobre todo en las que más se falla en ese sentido, establecemos cronogramas que no responden a esa necesidad de obtener ofrecimientos favorables. Entonces, no les damos el tiempo suficiente ni para que hagan sus preguntas, ni para que presenten observaciones a la invitación pública, ni para que elaboren sus propuestas, y luego no damos el tiempo suficiente para que nos presenten observaciones. Entonces, no podemos sacrificar, digamos, el debido proceso y la contradicción, porque en esa contradicción pueden estarnos salvando de adjudicar un contrato mal. Entonces, importante que garanticemos esos plazos que sean adecuados para la presentación de ofertas serias y completas. A la hora de verificar y evaluar las ofertas, tenemos que hacer trabajo en equipo. El comité de evaluación es súper importante. Ese comité debe reunirse de forma previa. Si tiene dudas frente al pliego de condiciones, tiene que manifestarla. Tiene que trazar unos criterios de interpretación de ese pliego y trabajar en equipo con la responsabilidad de interdisciplinaridad correspondiente. Pues el jurídico va a revisar lo legal, el técnico lo técnico y el economista o contador lo financiero. Eso no significa que no nos podamos hablar y hacer ejercicios de interpretación común del pliego para evitar, digamos, hierros para optimizar esa tarea. Entonces, importante que quien consolide, por ejemplo, los informes realmente revisen que sean coherentes, revisen que estén completos, que cuando se publique en el SECOP, yo como miembro del comité evaluador revise que se haya publicado la última versión, porque a veces la tecnología también nos traiciona en ese sentido, y que esté todo completo publicado en el SECOP. Hay que manejar en lo posible formatos o listas de chequeo para que no se nos olvide nada importante de la evaluación que se van a construir, digamos, en lo legal es muy fácil porque es muy estándar, pero en lo técnico y en lo financiero o en lo económico deberá de pronto construirse para cada proceso de selección dependiendo de lo que ya hemos establecido en el pliego de condiciones, invitación pública o su equivalente. Para la verificación y evaluación de las propuestas hay que tener en cuenta lo que realmente constituye la oferta. Entonces, resulta que los proponentes se quedan a veces en debates de subsanación del cumple y no cumple, cuando lo que no se puede subsanar es realmente la oferta. ¿Y cuál es la oferta? La oferta técnica y la oferta económica. Si no me cotizó un ítem, pues resulta insubsanable. Si hubo un error en las especificaciones técnicas, eso resulta insubsanable porque ahí está la verdadera oferta y yo no puedo permitir que se adicione, se complemente o se modifique porque eso es darle una ventaja al oferente. Pero aquellas cosas que no tienen puntaje y que además existen per se antes o después del proceso de contratación, que son históricas, pues se pueden subsanar hasta en los criterios de ponderación, se pueden hacer aclaraciones. Entonces es importante saber qué es lo que se puede subsanar y qué es lo que no se puede subsanar y tener un criterio único en la entidad para esas evaluaciones con el fin precisamente de disminuir las posibilidades de daño antijurídico en demandas. Eh, Hay que entonces determinar cuáles son esos documentos que acreditan calidades de los proponentes o hechos o circunstancias históricas, porque esos son subsanables, existen con independencia del proceso y me los pueden traer para acreditar una realidad específica que yo haya solicitado. Entonces, importante que evaluemos cómo nos ha ido en esas evaluaciones, qué tantas interpretaciones hemos tenido que hacer, porque eso puede significar que no estamos siendo claros en el pliego, no estamos siendo claros en los pliegos de condiciones, que tenemos que mejorar redacción, que tenemos que mejorar el ejercicio de evaluación. Hay entidades que se dan cuenta cuando ya publicaron el preliminar que hubo un error en la evaluación. Recordemos que el informe definitivo es con el que el ordenador del gasto adjudica, es el que acoge el ordenador del gasto y con el cual adjudica. Antes todos son preliminares en ese ejercicio. Entonces, importante que trabajemos en equipo en ese sentido. En la etapa de ejecución, ¿cuáles son mis recomendaciones? En la ejecución se evidencian muchos problemas que quedaron en la estructuración del negocio jurídico. Entonces, hay que retroalimentar a esa estructuración. Los supervisores o interventores
Deben hacer ejercicios de retroalimentación y de construcción de esas lecciones aprendidas para evitar que esos hierros se vuelvan a cometer. ¿Qué recomendaciones quiero compartirles y vamos a volver a la presentación? Para la etapa de ejecución es muy importante que yo tenga operadores capacitados. Recordemos que solo hay dos figuras en este ejercicio, el supervisor o el interventor. El supervisor, pues, es un funcionario público, un servidor de la entidad, que hace un seguimiento integral a la gestión contractual, al que se le pueden contratar apoyos, pueden haber comités de supervisión, varios funcionarios, a veces hay contratos complejos que lo requieren, puede tener un supervisor y un equipo de apoyo muy específico con unos roles claros, o puedo tener un interventor que es un externo contratado para el control y vigilancia. Por regla general, contratamos interventorías integrales, aunque la norma nos permite contratar interventorías solo técnicas. Entonces, desde que yo estoy estructurando el negocio jurídico, debo verificar qué instancia de control requiero. Si tengo un funcionario para hacer la supervisión, si necesito un comité supervisor, si necesito contratarle apoyos a ese supervisor o si realmente necesito acudir a una interventoría. Se tiene que saber que el interventor es un experto contratado para el efecto, que cuenta con una capacidad legal, técnica, administrativa, financiera, para garantizar un seguimiento y control muy eficiente. Entonces, ¿qué figura de control y seguimiento requiero? Recomendaciones generales. En el manual de contratación debe estar muy clara cuáles son las funciones, responsabilidades y prohibiciones de los supervisores e interventores. Se recomienda diseñar formatos de actas para facilitar la tarea de los supervisores o interventores. Recordemos que esa solemnidad de la compra pública, que deviene de su naturaleza especial, también se lleva a la etapa de ejecución. Todas las órdenes que imparta un supervisor o interventor deben constar por escrito. Ese escrito es hoy electrónico o físico. Los electrónicos desde los correos oficiales a los correos oficiales que determinaron los proponentes, que eran sus direcciones electrónicas oficiales a las cuales se les podían hacer los ejercicios de comunicación y notificación. Se debe señalar en el manual cuál es el procedimiento que se debe aplicar cuando los supervisores se separan temporal o definitivamente de sus funciones. Uno encuentra en los cambios de administración que los supervisores se fueron y no dejaron un informe, no se sabe qué pasó con los contratos, no tramitaron los pagos, contratos que quedaron sin terminar satisfactoriamente, sin liquidar, etcétera. Entonces, muy importante que haya un procedimiento cuando un supervisor se retira para que entregue esa supervisión, y cuando se va de vacaciones también, para que quien lo reemplace también haga un ejercicio eficiente y también entregue informe de lo que hace temporalmente. Hay que establecer programas de capacitación anual para los supervisores o interventores. El desarrollo jurisprudencial es muy rico en este país y va enriqueciendo todo el ejercicio de resolver problemas en la ejecución. Entonces hay que estar capacitando a esos supervisores e interventores en las mejores prácticas, en temas como el manejo documental, en temas como el pago de los contratos, cambios en los procesos y procedimientos internos, la doctrina de los órganos de control. En el manual de contratación se deben establecer claramente las funciones, responsabilidades, prohibiciones de los supervisores o interventores. A veces es muy importante saber qué no puedo hacer, que un supervisor o interventor no puede modificar un contrato, no puede exonerar del cumplimiento una obligación a un contratista, no puede liquidar el contrato. Entonces, todas esas prohibiciones o esos límites de gestión del supervisor o interventor deben estar muy claros, para que también tenga muy claro cuáles son sus roles asertivos, lo que tiene que hacer efectivamente. Hay que diseñar formatos de actas para facilitar la tarea. Perdón, esto ya lo habíamos visto, un segundito, un segundito. Ya en la etapa postcontractual hay unas recomendaciones también. ¿Qué es la etapa postcontractual? Es cuando nosotros ya hemos ejecutado el contrato satisfactoriamente o lo hemos terminado con ineficacia de este contrato, pues tenemos que hacer un balance
para proceder a adoptar las medidas legales o administrativas pertinentes. Entonces, ¿qué se recomienda? En el manual debe haber una instancia de seguimiento a las supervisiones o interventorías. El supervisor o interventor no está solo y no es el único representante de la entidad frente al contratista. El ordenador del gasto está llamado a estar verificando qué pasa con esas supervisiones o interventorías, en qué van los contratos. Tiene que haber una coordinación para que el control y el seguimiento sean efectivos. Se recomienda diseñar un formato para el cierre del expediente, que es el cierre del expediente. A veces liquidamos los contratos y quedan obligaciones pendientes o terminamos los contratos y quedan obligaciones pendientes porque hay garantías técnicas, están amparos vivos de la garantía única, que son postcontractuales. Entonces, mi deber como supervisor e interventor es ir hasta que se terminen esos amparos, se terminen esas garantías o esas obligaciones postcontractuales que pactamos satisfactoriamente. Entonces, se está cayendo un edificio que entregamos hace 2 años y lo recibimos a satisfacción. ¿Qué tiene que hacer el supervisor o interventor? Pues tiene que ir a verificar, hacer un informe, un diagnóstico, evidenciar a qué se debió y comenzar el trámite del siniestro correspondiente entre la aseguradora. Primero le toca al contratista, le dice, bueno, usted va a reparar estos daños y el contratista dice que no, pues tiene que irse hasta la declaración del siniestro a través de acto administrativo, que tiene recurso de reposición y en todo caso garantizar la salvaguarda de esos recursos públicos porque nosotros pagamos por el objeto, pero también pagamos por las garantías. Entonces, para eso es el cierre del expediente, para que yo diga, bueno, liquidé, terminé mi contrato, pero hay unas obligaciones pendientes que yo tengo que verificar hasta que se acaben. Me están diciendo que las preguntas en el chat, las preguntas son al finalizar la intervención. Estaré muy atenta para tratar de resolverlas todas. Al inicio de todas las vigencias fiscales se recomienda hacer un listado de contratos terminados y que deben ser liquidados y elaborar un plan de liquidaciones para evitar perder competencia. El peor escenario es que la entidad pierda competencia para liquidar, sobre todo cuando el contrato tuvo vicisitudes o problemas de ejecución que no permitieron su satisfacción total. Entonces, yo también hago como recomendación y lo hicimos en ese programa que hicimos de buenas prácticas para los nuevos gobernantes en diciembre, pues uno tiene que llegar y preguntar cómo quedó la casa, y cómo quedó la casa es cada año, cómo quedó la casa, qué contratos se terminaron a satisfacción o requerimos que se liquiden, vamos a perder competencia, debo demandar la liquidación del contrato. ¿Qué debo hacer para garantizar que se termine ese contrato, se desvinculen las partes y el balance sea eficiente para ambos? Aplicar el debido proceso, desde luego, en todas las actuaciones. Entonces, esas son como las recomendaciones. Fíjense que todo pasa por su manual de contratación, por su trabajo en el proceso de compra pública. Entonces, qué bueno que utilizáramos estos momentos en los que hemos hecho como una pausa en algunas actuaciones para que podamos revisar cómo está nuestro proceso de compra pública, cómo motivamos el personal, cómo tenemos una mejor comunicación. Hay que fomentar el trabajo colaborativo. ¿Cómo se fomenta el trabajo colaborativo? Dejar de cartearnos tanto internamente y comenzar a trabajar con herramientas como el correo electrónico, dejar de cartearnos tanto y hacer mesas de trabajo. Entonces, no se trata de volver 1500 veces los estudios previos o un informe incumplimiento de un contrato, sino sentarnos y tratar de entender qué quiere el técnico y qué quiere el abogado y qué quiere el financiero y cómo construimos de forma conjunta un buen ejercicio de estructuración. Se trata de que revisemos nuestro manual porque es una herramienta todo el tiempo en construcción que debe ser de fácil modificación y actualización. Eh, Cómo tenemos una política de capacitación permanente de los operadores. En el Estado todos somos aves de corto vuelo, entonces hay que tratar de que el conocimiento de esas personas que salen de la entidad se quede en la entidad, de gestionar ese conocimiento. Entonces, hay todo el tiempo, yo recomendaba y a mí me gustaba trabajar con espejos, es decir, que siempre hayan dos personas responsables de un tema para que cuando no está el uno, el otro entre a desarrollar las tareas a su cargo y también para que vayan entrenando a otras personas para que todo el mundo sepa lo que debe hacer una dependencia. No podemos depender de un solo funcionario para hacer el trabajo.
Los contratistas pues van y vienen en la gestión del Estado. Entonces, ¿cómo hacemos para apropiarnos de ese conocimiento que ellos desarrollan? ¿Cómo hacemos para retener el personal para hacer una mejor tarea? Yo creo que en eso sí se requiere que el gobierno, que la Agencia Nacional de Contratación busquen una estrategia, porque entonces si dejamos a un contratista prestación de servicios 3 años, entonces ya tenemos podríamos tener uno de los elementos de contrato realidad, entonces las entidades cambian el personal y a veces se va un buen equipo de trabajo y eso golpea, afecta la gestión de las entidades públicas. Entonces, yo sí creo que hay que pensar todo el tema de los contratos de prestación de servicios, hay que repensar la anualidad, porque si queremos una planeación rigurosa, eso va a implicar unos tiempos de gestión que a veces no se compaginan con ese principio de anualidad. Hay que repensar en tener un buen clima organizacional. Eso es fundamental para la compra pública. Desafortunadamente hay un mito de que a los funcionarios públicos no se les puede dar nada, los programas de bienestar de todas las entidades públicas son mínimos, cumplimos estrictamente con lo legal porque no hay presupuesto suficiente. Y entonces, ¿pero cómo se van a hacer un almuerzo de despedida de año? ¿Es el colmo con los recursos públicos? Pues es que estas personas han dejado su vida todos los días y requieren de unos espacios de generar mayor equipo de trabajo, mayor sincronía, mayor asertividad. Hay que repensar ese tema porque los servidores públicos, los contratistas del Estado somos seres humanos, todas las empresas tienen unos programas que tratan de mantener al personal motivado y vinculado, de conservar la mano de obra, porque en las personas está el conocimiento, está la mejor forma de hacer los procesos. Afectamos mucho a las entidades a veces cuando hay tanta rotación de personal. Entonces yo creo que le achacamos todas las culpas a la compra pública, pero realmente la compra pública es una evidencia de las falencias que tiene el Estado en su estructura. Eh, Recomendaciones finales. Tenemos tiempo para estructurar bien los negocios que vamos a hacer el resto del año. Nosotros podemos tramitar los procesos e ir celebrando los contratos e iniciarlos una vez terminada la pandemia, porque hay que aprovechar este tiempo si se puede hacer con teletrabajo y con todas esas herramientas que tiene, por ejemplo, hoy el SECOP 2. Tratar de reducir, pues obviamente, a la virtualidad la mayor parte de los espacios que se puedan con el fin de cumplir a carta cabal con la cuarentena y proteger la salud e integridad de funcionarios, contratistas, de los proponentes. Pero podemos ir contratando y después iniciaremos la ejecución para que nuestro plan anual de adquisiciones pues no sufra tantos retrasos. La compra pública es una herramienta muy fuerte de impacto económico en el país. Yo creo que después esta crisis va a implicar que el Estado lidere ese movimiento económico que pueda sacar a la gente de la crisis en la que queda con esta pandemia y con la suspensión de actividades que hemos tenido que afrontar. Eh, Uno puede hacer todo con responsabilidad, pero a veces también tiene que ser innovadores, uno se nos puede olvidar, tenemos que dejar tantos temores, trabajar con tranquilidad, estudiar los temas, tener la confianza de que si no nos estamos robando un peso, ni estamos obrando para favorecer o perjudicar a alguien, pues las cosas van a terminar bien y vamos a podernos defender. Esa siempre ha sido mi fe cuando he sido ordenadora del gasto y la verdad he trabajado con mucha tranquilidad. Hasta la fecha no tengo procesos de investigación, pero pues la responsabilidad es por 20 años, así que todavía falta un tiempito para saber cómo nos fue en general. Pero el que le abran a una investigación no significa que uno sea culpable y uno tendrá, es la necesidad de haber dejado muy clara cuáles fueron las razones de su decisión. Por eso, vuelvo y les digo, los estudios previos de las contrataciones son su motivación, así que tienen que quedar muy claros, muy fortalecidos, eh, tienen que responder todas las preguntas que uno tiene que hacerse en los escenarios de los órganos de control, del juez del contrato, del cliente interno, del proveedor. Este ejercicio se hace con esa posibilidad de que nosotros repensemos la tarea diaria.
Entonces aprovechemos estos momentos en los que tenemos en pausa algunos procesos para revisar todas nuestras herramientas, para revisar nuestro clima organizacional, para que nos comuniquemos con mayor asertividad. En el proceso de compra pública es muy usual que las áreas echen la culpa. Generalmente la jurídica o la administrativa tienen la culpa de todo porque lo devuelven, porque no preguntaron o porque preguntaron de más. Pero necesitamos esas instancias, es un filtro muy positivo para el ordenador del gasto tener esas áreas empoderadas con un equipo fuerte que pueda realmente revisar de fondo los procesos de contratación desde el punto de vista legal, obviamente respetando los conocimientos técnicos, pero con claridad en que lo que estamos construyendo debe ser para que todo el mundo lo entienda y para que quien tenga la capacidad pueda presentarse al proceso de contratación. Entonces, es el momento de que revisemos todas esas herramientas. Voy a verificar todo el tema de preguntas. En el chat me están diciendo por aquí, yo creo que ya vamos a comenzar a revisar esas preguntas, entonces voy a entrar al chat para ver. Aquí estamos activando el chat, vamos a ver qué preguntas hay. Espérenme un segundito. Vamos a verificar, ya les cuento. Esta es la primera vez que utilizo Vimeo, pero me ha parecido súper interesante. Me alegra haber compartido este espacio con ustedes. Hay que disfrutar lo que se hace. Eh, la compra pública es una tarea muy bonita, poco reconocida, de hecho muy desagradecida. Entonces, vamos a tratar de aprovecharla, de ponerla al servicio de la comunidad, de hacerla lo mejor posible. Siempre hay mejores formas de hacer la tarea, siempre vamos a encontrar. Y hay que ser innovadores responsablemente en este ejercicio. Permítanme porque no he podido abrir el chat. Bueno, aquí hay una primera pregunta. Dice, ¿la entidad puede hacer corrección aritmética a la oferta económica? Sí puede hacerlo. La idea es que quede dentro del pliego de condiciones eh, cuál es la regla para esa corrección aritmética, que se entiende por una corrección aritmética y cuándo procederá. Entonces, eso debe quedar regulado en el pliego de condiciones, pero puede hacerlo. Muchas veces hay un valor total y se equivocaron en una cifra dentro de uno de los unitarios, pero si uno revisa la totalidad de la oferta puede concluir que hubo un error y se puede corregir. Ahí hay que utilizar el principio de conservación de la oferta y el principio de que lo sustancial debe primar sobre lo formal. Entonces yo puedo entrar a hacer una corrección aritmética, pero la regla debe estar clara, digamos, en el pliego de condiciones para que no vayamos a afectar la igualdad. ¿Qué relevancias podrían adoptarse en la modalidad de subasta? Las recomendaciones en la modalidad de subasta. Pues la primera recomendación es que la subasta debe ser electrónica porque garantiza mucho mayor control, para mí es mucho más transparente el ejercicio, facilita la evaluación de la oferta económica y hace mucho más fácil, digamos, la tarea tanto del operador interno en la entidad como del proponente. En la subasta, pues es muy importante hacer un muy buen ejercicio de estudio de mercado para tener claridad de cuáles son esos precios sospechosos que me pueden indicar precios artificialmente bajos y cómo voy a hacer yo ese análisis para establecer si hay o no precios artificialmente bajos como comité y si voy a recomendar la adjudicación o no de un proceso.
Entonces, importante también para la subasta tener una ficha técnica fuerte. Como nos vamos a ir por el precio, pues es importante que los requerimientos mínimos y necesarios estén en esa ficha técnica sea fuerte para que realmente se satisfaga mi necesidad y no vaya a sacrificar la calidad de los bienes o servicios que van por subasta inversa. Por aquí tenemos otras preguntas. ¿Qué proceso de contratación recomienda hacer en estado de emergencia en el cual nos encontramos? Pues eso depende de la necesidad. Tenemos la figura de la urgencia manifiesta que tiene unos límites en su aplicación y es que realmente yo no pueda hacer el proceso de selección para satisfacer la necesidad y requiera satisfacerla en el menor tiempo posible. Entonces, esos análisis dependerán de cada contratación. Alguna vez, como operadora disciplinaria, investigué un caso en el que declaró una urgencia manifiesta, pero realmente lo que procedía era una contratación de mínima cuantía. En la declaración de urgencia manifiesta y todo el proceso de contratación se demoraron 2 meses y una mínima cuantía se podía tramitar en 2 semanas. Entonces, por eso se abrió la investigación, pues porque digamos que la necesidad y el apremio en la necesidad se podía solventar con el procedimiento de contratación que estaba previsto en la norma. Entonces, eso dependerá de su necesidad, de la urgencia con la que requieran el bien, obra o servicio, del procedimiento que deban aplicar por ley y de los tiempos que tengan de gestión previstos. ¿Qué actuación prioritaria puedo iniciar en que caso una entidad pública no liquide el contrato debidamente cumplido dentro del plazo legal y pase más de un año sin que se haya efectuado la liquidación? Pues como les digo, en el caso de la etapa de poscontractual, lo importante es no perder competencia para liquidar. Entonces, yo tengo que tener un procedimiento que me permita, primero, llamar al contratista a liquidar el contrato por mutuo acuerdo, que es la instancia que debo agotar, y dejarle claro, mire, le estoy remitiendo su proyecto de acta de liquidación por mutuo acuerdo, pronúnciese en este tiempo, le envío un segundo requerimiento y le digo, mire, este es el segundo requerimiento que le envío para que se pronuncie sobre el proyecto de liquidación y se acerque a liquidar de mutuo acuerdo el contrato. Si yo no obtengo respuesta, voy a entender que usted no tiene voluntad de liquidar por mutuo acuerdo ese contrato, porque yo tengo que agotar esta etapa para poder irme a una liquidación unilateral dentro de los 2 meses siguientes al vencimiento de plazo de liquidación por mutuo acuerdo. Si ha pasado un año, pues ya se me vencieron todos esos términos, entonces de todas maneras yo no pierdo competencia para liquidar por mutuo acuerdo ni unilateralmente hasta pasados 2 años desde la terminación del plazo para liquidar unilateralmente el contrato. Entonces, pues yo tengo que ver si fue que no agoté el plazo perdón, no agoté el ejercicio de liquidación por mutuo acuerdo con el contratista, tengo que hacerlo. Y si ya lo agoté y no liquidó, pues tengo que acudir a una liquidación unilateral. A veces cuando vamos a liquidar nos damos cuenta que no tenemos toda la información, que el contratista no cumplió, que hay una serie de vicisitudes que me impiden liquidar administrativamente, entonces tengo que pensar en una liquidación judicial y pues tengo que demandar a través de controversias contractuales esa liquidación de ese contrato y eso me implica que el supervisor de un informe muy preciso, el supervisor o interventor de un informe muy preciso para que en el área que maneje la defensa judicial, pues monten la demanda y se presente oportunamente. Entonces, eso me implica unos tiempos de gestión, digamos, apremiantes para que yo pueda interponer la demanda y me la admitan antes de que haya acaecido, digamos, el fenómeno de la caducidad de la acción. Más preguntas por aquí. Dice, atendiendo, atendiendo a la coyuntura nacional con ocasión del COVID-19, ¿consideraría necesario que Colombia Compra Eficiente amplíe el plazo a los departamentos de las ciudades capitales para la utilización obligatoria del SECOP 2? Pues eso dependerá de cada caso. Yo no veo que el ejercicio que estamos haciendo para afrontar la pandemia dificulte ese tránsito a SECOP 2. Les han dado muchísimos plazos a los municipios y departamentos y si tienen la plataforma tecnológica, hay procesos de capacitación a través de Internet. Colombia Compra tiene guías
y la verdad es que uno tiene que entrar al sistema y cacharrearlo para lograr manejarlo en debida forma. Pierden mucho con no estar en el SECOP 2. Yo considero respetuosamente que hay que meterle a premio a esa tarea y tienen que comenzar a manejar SECOP 2 por ustedes, por su gestión contractual en los municipios y departamentos y por la gestión contractual de todos y también por ese control y vigilancia que están llamados a hacer los órganos o instancias pertinentes y la ciudadanía y las veedurías ciudadanas. Yo no podría evaluar si debe hacer o no esa ampliación de plazos la Agencia Nacional, porque no conozco, digamos, el estado de desarrollo, la infraestructura tecnológica, los procesos internos, etcétera. Pero lo que yo sí les digo es que eso es como el matrimonio. Uno toma la decisión, alista las cosas y se lanza. Hay que dar ese paso. Así lo hicieron, digamos, en todas las entidades en las que yo trabajé. Se hizo ese paso a SECOP 2. Al principio es difícil, hay que ir ajustando procesos y procedimientos, roles, pero uno comienza a manejarlo y se da cuenta de todas las ventajas que implican para la entidad y para el mercado. Frente al tema de la capacidad residual, pues es una fórmula, hoy solamente se aplica para los contratos de obra. Yo creo que esa es otra cosa que tenemos que replantear. Yo creería que la capacidad residual debería exigirse para todo tipo de contrato, porque si yo tengo muchos contratos en ejecución, eso va a disminuir mi respuesta hacia la entidad, pero no sé qué tema exacto de la capacidad residual quisieran abordar. Em, por aquí nos preguntan, ¿en la modalidad de contratación directa también se puede hacer corrección aritmética? Pues dependiendo de cómo hayan hecho el ejercicio de la contratación directa. Uno siempre hace unos estudios previos y una invitación para que respondan a la necesidad de la entidad y han presentado una oferta, pues como es precisamente con ese oferente que yo voy a contratar, yo tengo la posibilidad de hacerle preguntas, solicitarle aclaraciones, porque lo que no puedo es firmar un contrato con dudas, inquietudes o que no responda a mi verdadera necesidad. Entonces yo creería que sí, en el marco oficial, obviamente institucional. Entonces me presentan una oferta, yo la reviso, verifico que se adapte a mi necesidad, a lo que yo le he planteado en la invitación a presentar oferta o en la comunicación que se le haya remitido y de acuerdo con eso, pues, perdón aquí, ya, y de acuerdo con eso, pues si tengo dudas frente a su ofrecimiento, si está condicionado, etcétera, pues tengo que interactuar con ese oferente para que realmente el contrato que yo celebre tenga el principio de selección objetiva claramente concretado y el contrato vaya a responder a mi necesidad. Considerando la crisis sanitaria que vive el país, ¿existe alguna diferencia en términos de compra pública entre la declaratoria de calamidad pública y la declaratoria de urgencia manifiesta o en la práctica son lo mismo? Pues es que la calamidad pública es un ejercicio administrativo de gerencia, y mientras que la urgencia manifiesta es la representación de ese ejercicio de calamidad ya frente a una contratación específica. Entonces la calamidad pública es como en el caso de la cuarentena o de todas las medidas que ha adoptado el gobierno nacional y los gobiernos departamentales y municipales, es como la directriz que me obliga a pensar si debo o no acudir a una urgencia manifiesta para contratar. Ejemplo, mi contrato de vigilancia se vence en agosto. Entonces, pues yo ya debo comenzar a planear ese contrato, puedo ir haciendo los estudios previos, pero tengo plazo hasta agosto para contratar. Entonces, alcanzo a tramitar el proceso de contratación, ya verifiqué en SECOP 2 si puedo hacerlo, cómo lo voy a hacer. O sea, no es acudir a la urgencia manifiesta solo por el hecho de que mi alcalde o que mi gobernador o que el gobierno nacional declaró el estado de emergencia, sino es frente a esa necesidad puntual que yo tengo. ¿Alcanzo a adelantar el proceso de contratación o no? Entonces, en la urgencia manifiesta yo reviso es que, ¿qué procedimiento tendría que aplicar si tengo el tiempo por, digamos, la emergencia que estoy viviendo para satisfacer esa necesidad? Y tiene que ser que no es porque yo no planeé en debida forma y entonces ahora me tocó correr, entonces declaro la urgencia manifiesta. No, porque la urgencia manifiesta es taxativa y debe aplicarse en las condiciones que establece, digamos, la norma vigente.
¿Cómo podría llevarse a cabo una audiencia de riesgos en proceso de licitación pública? Pues a través de estas herramientas. Em, Todas las entidades públicas tienen unas herramientas electrónicas, Teams, hay Google Meets, hay Zoom, hay muchas formas, digamos, de hacer el ejercicio. La idea es que, por ejemplo, las entidades adquieran esas herramientas porque hay que pagar unos precios adicionales para que cierto número de personas pueda reunirse a través de estos medios, pero uno lo podría hacer, se podría hacer a través, digamos, de estas herramientas virtuales, identificando quiénes participaron, cuáles fueron las preguntas que se recibieron o las objeciones a los riesgos, etcétera. Yo considero que no habría ningún obstáculo legal en ese sentido. Eh, digamos, con SECOP 2, pues es muy fácil el ejercicio. De pronto con SECOP 1, esas entidades que todavía están en SECOP 1 van a tener mayores dificultades para su ejercicio. Por ejemplo, en la diligencia de cierre, en SECOP 2, se desencriptan las ofertas y se dan a conocer en el momento que está dispuesto el cierre del proceso de contratación y hay un registro automático del contenido, digamos, de ese cierre. Entonces, eso pues no lo voy a poder hacer si tengo SECOP 1. Entonces, pues por eso yo digo que en este momento lo apremiante es que todos nos pasemos a SECOP 2. Bien, lo mismo la audiencia de adjudicación, también la podríamos hacer en este ejercicio si estamos en SECOP 2, pues porque los sobres de la propuesta económica se pueden hacer allí, se puede hacer obviamente con suspensiones para las verificaciones a que haya lugar. Yo creo que hay muchas formas de hacer el ejercicio electrónico o virtual para no tener que afectar tanto la actividad de compra pública de las entidades. Bien, creo que ya hemos terminado las preguntas. Dice, ¿es prudente sacar un proceso de dotación en ese momento? Eh, sí, pues es una obligación legal que yo tengo que cumplir. De pronto en ese momento la gente no está presencialmente en la entidad, pero va a volver. Yo puedo establecer, yo puedo adelantar el proceso, hacer el contrato, pero condicionarlo a que el inicio se dé una vez se restablezcan las condiciones de trabajo para poder entregar la dotación y hacer la interacción que hacen de tallas, medición, etcétera. Entonces, yo podría adelantar el proceso de contratación si tengo la necesidad clara, si está en el plan anual de adquisiciones, si se cumplen todos los requisitos, y voy adelantando la tarea para tener el contrato listo para que se inicie en el momento en el que ya vaya a contar con el personal al que se le va a entregar la dotación. Bueno, creo que no tengo más preguntas. Me encantó haber compartido con ustedes. Espero que hayan otras oportunidades, que hablemos de riesgos. Me parece un tema súper chévere porque además en muchos contratos se han presentado los riesgos que dejamos en la matriz precisamente por esta contingencia que hemos tenido. Em, Disfruten este espacio. Acuérdense que si del cielo nos caen limones, hay que hacer limonada y aprovecharlo para ser mejores personas, mejores profesionales y para atender mejor el servicio público como contratistas o como funcionarios. Muchas gracias y un resto de semana muy feliz. Que Dios los bendiga y proteja su salud y su familia.